Gracias a todos ustedes por estar presentes. La idea es dar información y que esta información que nosotros damos en estas charlas, que el proyecto Vuelve a Vivir, sea como un alimento para ustedes, para llevar una vida mucho más glamorosa, mucho más tranquila, mucho más saludable. Este tema que vamos a presentar hoy, el dinero en una familia saludable, lo voy a dar de una manera mucho más sencilla, mucho más simple, no ahondar en algunos temas. La idea es que ustedes sean partícipes de estas charlas, que sean los protagonistas, que ustedes mismos a través de sus experiencias, de su manera de vivir, tengan la convicción de que tengan una información que los ayude a mejorar en la calidad de vida de todos ustedes. Vamos a ver algunas consideraciones iniciales. Vamos a empezar con un proverbio ruso que dice que Dios nos da las nueces, pero nos las da cerradas. Y efectivamente nosotros como personas, como individuos, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de abrir esas nueces. Voy a empezar por hablar de la familia, pero no conceptualizando la familia porque no es la idea. Lo que quiero es dar una información, ir agregando información para ir analizando esa información y que esa información esté en el contexto de lo que uno como persona que vive día a día tenga esa información que nos ayude a vivir mejor. Para la familia es un pilar básico, es decir, en la sociedad moderna la familia es la base que sustenta todas las interacciones sociales dentro de un país, dentro de una región, dentro de una sociedad. La familia tiene intereses comunes, por lo tanto, si tienes intereses comunes es capaz de resolver problemas comunes, estar atentos, estar unidos en todos esos objetivos que se propone para resolver problemas y seguir adelante como una unidad. Recuerden que la familia es un núcleo, es una unidad que nosotros tenemos para salir adelante en unión, en armonía y con mucho amor. Por lo tanto, es una unidad que tiene amor, respeto, fraternidad, valores, que está enmarcado en cierta, digamos, una esfera que tiene incluido todos estos aspectos que nos permite vivir en armonía, no solamente con nosotros mismos dentro de una unidad familiar, dentro de un núcleo familiar, sino también dentro de la sociedad. Actualmente hay diversos roles. Ahora, me pregunto yo, esos diferentes roles puede llevarnos a conflictos. No necesariamente, lo que hay que saber entender el contexto. Hace 200, 300 años nuestras sociedades, sociedad latinoamericana, vivía no solamente la sociedad latinoamericana, sino también la sociedad en el mundo, vivía generalmente bajo un esquema paternal, donde el padre era el que tenía el mayor rol, el que tenía la mayor carga de sacar adelante a la familia, pero ahora no es así. Ahora vemos familias donde los hijos trabajan, las esposas trabajan, y muchas veces hasta nosotros mismos tenemos el rol que tenía la esposa hace 200 años. Es decir, actualmente con la pandemia vemos muchos casos donde la mujer trabaja todo el día y en mi caso yo me quedo trabajando en mi casa y también tengo la labor de estar atendiendo a mis hijos en mi casa. Eso es normal en una sociedad moderna como la nuestra. Entonces, eso no necesariamente tiene que traer conflicto. Eso yo creo que es, al contrario, es una manera de tener mayor cohesión, tener una familia muy cohesionada, muy estructurada para lograr esos intereses y resolver esos problemas que nos pueden, que podemos tener día a día. Y de esta visión nosotros podemos tener que es una visión sistémica de la familia, no es algo aislado. Una familia cuando tiene intereses comunes, es una familia que puede salir adelante. Vemos
nosotros podemos observar, y no es necesario que me lo digan, todos tenemos algún ejemplo, vecinos, donde vemos que los intereses de los hijos son distintos, intereses de los padres, intereses de la esposa, y distintos los intereses de, del esposo, del padre o de la madre. Nosotros hemos visto un hogar donde el señor o la esposa o la mujer es cristiana, muy cristiana, muy devota, y vemos también que el esposo es un alcohólico, es una persona con serios problemas de bebidas. Eso se ha visto en la sociedad moderna. Entonces, eso no es una familia. Eso es un cúmulo de personas metidos en una casa. Pero la familia tiene que tener intereses comunes y eso es lo que le da la armonía que se busca en estos tiempos tan perturbadores, en estos tiempos tan divergentes, por decirlo de alguna forma, donde se pierden valores, se pierde el amor, el respeto, y eso es lo que hay que buscar dentro de un núcleo familiar, que sea una familia. Y también tenemos algo que quizás muchos desconocen, pero que es cierto. Bueno, tenemos familias que son duales, es decir, que son demócratas y autoritarios al mismo tiempo. Pero autoritario no significa que no quiero decir que sea una familia donde predomina el autoritarismo. Cuando me refiero a autoritario es de autoridad, es decir, donde haya respeto, donde haya amor, pero que haya reglas que hay que acatar, reglas que hay de convivencia dentro de una familia. Y también tenemos que ser flexibles. Lo voy a dar con un ejemplo muy simple, pero que bueno, que es también trasladado a otros aspectos de la vida de los núcleos familiares. Generalmente hace 70, 80, 100 años, los hijos generalmente seguían los pasos de los padres, pero no era porque querían, porque les gustaba, sino por respeto a ellos, por seguir esa tradición. Eran familias muy tradicionalistas. Veíamos cómo los hijos mmm, seguían atendiendo los negocios del padre, de la madre. El padre o la madre que eran médicos, los hijos terminaban siendo médicos también, pero era algo como semi obligatorio, como por respeto a los padres, por consideración, pero ahora no es así. Entonces, yo creo que eso también que tiene que haber en la familia cierto grado de democracia, es decir, tienes que haber respeto, pero tienes que elegir tu propio camino, tienes que elegir tu propia vida. Si tú no quieres ser médico, puedes ser un ingeniero o puedes incluso no estudiar, puedes ser carpintero, lo que tú quieras. Entonces hay que darle también ese cierto grado de democracia a la familia para tener una familia saludable, una familia que se encamine a ser una familia unida, con mucha cohesión. Ahora, vamos a entrar en aguas del dinero y cómo esto afecta al entorno. ¿Afecta el dinero al entorno? Sí. ¿A qué el entorno afecta? Sobre todo al entorno familiar. Las mayores discusiones que se dan en el entorno familiar, generalmente, la mayor parte, por no decir un 100%, se da a través del dinero, la falta de dinero, la incomprensión de cómo gastar el dinero, en qué gastarlo, cómo gastarlo, ahorrar, qué ahorrar o qué no ahorrar. También en el entorno laboral. El, hay muchos, digamos, conflictos laborales que también son trasladables a la vida familiar. Muchos de esos conflictos laborales tienen que ver con que no me siento a gusto con lo que hago, no me siento a gusto con lo que me están pagando, no me siento a gusto. Más adelante lo vamos a ver con mayor detalle cómo se originan esos conflictos laborales que pueden influir también en el entorno familiar. No me siento a gusto en dónde trabajo, ni cómo trabajo, no me siento a gusto en dónde yo trabajo y con quién trabajo incluso, ni cómo trabajo, ni en dónde trabajo, ni con quién trabajo. Entonces, no es cuestión muchas veces tampoco de dinero, puede haber una afectación de dinero que si no ganas mucho,
Si ganas poco, comienzas a tener ese tipo de aversión al trabajo, y todo eso es trasladable al ambiente familiar. También al ambiente ético. Yo coloco un ejemplo generalmente para entender mucho esto, porque es muy simple ver que la ética, cuando el dinero afecta a la ética, es una afectación muy complicada, muy sutil, y muy profunda. Fíjense que yo coloco el ejemplo de las personas que a veces cuando no tienen dinero roban, y se justifica eso, ¿no? Pero eh, ellos roban porque no tenía dinero. Ok, pero cuando obtiene lo que tiene, sigue robando. Y hay personas que son millonarias y roban y siguen robando. Hemos visto políticos en nuestras sociedades que tienen ese ejemplo claro. Entonces, cuando se rompe la ética a través del dinero, es difícil volver a esa cohesión de recuperar esa ética. Y esa ética también afecta al entorno familiar. A una familia que es saludable también la corrompe, porque cuando se rompe la ética, ¿cuál es el ejemplo que vas a llevar a la familia? Sin ética no puedes llevar, no tienes un ejemplo que tus hijos pueden seguir, o incluso los de tu entorno, no solamente tus hijos, porque también tienes un entorno familiar, un entorno donde tú vives que ven tus acciones. Entonces, cuando el dinero corrompe la ética, entonces es bastante complicado recuperarlo. Y la idea es recuperar esa ética, no dejar que el dinero te afecte esa ética. Pero también tenemos otros ejemplos que están en el otro lado. Tenemos ejemplos donde personas que son millonarias son personas muy sensibles, que ayudan al resto de la sociedad. Son personas que están conscientes de que tener dinero no les va a dar toda la felicidad que ellos requieren. Es parte, ayuda mucho a ser felices, pero no es porque lo que en economía uno aprende mucho es que los recursos son escasos, hay siempre escasez. Entonces uno puede tener abundancia de dinero, pero tiene escasez en ética, tiene escasez en amor, incluso en salud. ¿Sí? Hemos visto cómo millonarios, pues tenemos el ejemplo de Steve Jobs, millonario, multimillonario, una de las personas más ricas del mundo, murió simplemente por una enfermedad y no pudo, con todo el dinero del mundo no pudo. Entonces, y así vemos muchos ejemplos. Y también todo esto afecta lo que es el ambiente saludable. ¿Sí? Problemas en la familia, problemas laborales, problemas éticos, comienzan las enfermedades, a florecer enfermedades. Ya hay incluso estudios que se están yendo a la parte científica, donde los problemas, en el caso de los problemas laborales, está afectando el estrés. El estrés es una enfermedad, lo que se llama la enfermedad del siglo XXI. El estrés afecta a su vez las personas. Comienzan a tener problemas en la espalda, problemas, dolores de cabeza, migraña, alergia, por todo ese cúmulo de problemas que se originan generalmente porque pensamos mucho en el dinero, pensamos que el dinero nos va a resolver todo, y no es así. Yo creo que lo que nos va a resolver nosotros es ser personas, individuos de bien, más de lo que poseemos. Ángel, Esto yo que queremos, yo, sí, Máximo. sí, queremos reiterar o informar también a los participantes que entraron posteriormente que la dinámica de la charla de hoy es abierta. Quiere decir que usted puede hacer su pregunta en el momento que usted lo considere. Los micrófonos ahora mismo están bloqueados, pero usted simplemente va a buscar, si está desde un celular, busca los tres puntitos y ahí hay una opción de levantar la mano. Si está desde una computadora, busca la opción de reacciones o donde diga levantar la mano, no sé la versión que tienen específicamente, y ahí va a aparecer que usted quiere hacer una pregunta. En ese momento le vamos a hacer una invitación cuando el expositor nos diga que usted puede abrir su micrófono, a usted únicamente porque usted fue quien levantó la mano. Bien, eh, Ok, seguimos. gracias, Máximo.
Claro. Bueno, seguimos. Yo hice esta lámina tratando como de englobar lo que eran los 7 pecados capitales que existen en el dinero. Y creo que muchos de nosotros, porque no hay que mentirnos nosotros mismos, hemos caído en alguno de estos 7 pecados capitales. La primera es la envidia, es decir, la envidia yo lo englobé en un punto que es en comparar el dinero con la de otros. Nos las pasamos comparando el dinero, porque este tiene más, porque este gana más, porque si yo trabajo igual o más duro que aquel o el otro, él tiene más que yo, porque el vecino tiene un carro mejor que... Entonces, nos las pasamos en eso y no hay que caer en este tipo de pecado capital. Usted es único, usted es hijo de Dios, usted es una persona única, hecho a semejanza de Dios y usted tiene la capacidad de salir adelante sin necesidad de estar envidiando a los demás. Pereza, muchas veces tenemos la pereza de no diseñar un plan financiero. Un plan financiero no es que vamos a ser grandes contadores, administradores, no, simplemente controlar nuestra finanza, nuestro dinero. Eso es lo que prácticamente me refiero con este punto. Tenemos lujuria, es decir, los vicios que te llevan a la pérdida y a la quiebra. Vicios de alcohol, cualquier vicio también de juego, etcétera, nos puede llevar a la quiebra, a perder dinero y eso nos afecta al entorno familiar. La ira, pelear con los cobradores. Igualmente pelear con aquellos que ganan más con que nosotros o que trabajan más o menos con nosotros. No hay que estar en esa ira, no hay que estar peleando con los demás, hay que tener, tenemos nuestras responsabilidades y tener la certeza de que nosotros podemos con esas responsabilidades. La gula, consumir el exceso y consumir lo que no necesitamos, simplemente con el afán de poseer, porque tenemos la idea de que si poseemos más cosas somos más felices y somos mejores vistos a la sociedad. No necesitamos demostrarle a la sociedad, al vecino, al barrio donde yo vivo, a la organización, de que nosotros somos personas de bien. No, nosotros somos íntegros y eso es suficiente. Estar primero íntegros con nosotros mismos y después la sociedad nos podrá recompensar con una buena mirada. Pero empezamos con nosotros mismos, nuestra parte interior, ser íntegros con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Avaricia, gastar más de lo que ganas. Y muchas personas entran en eso, en que gastar por la misma, por la misma razón que mientras más tengo, mientras más poseo, eso me hace una persona de bien ante a la sociedad. Y el orgullo, es decir, posesión para tener el valor personal. ¿Sí? Tengo un Ferrari, soy bien visto, las chicas me van a ver, la sociedad me va a ver, tengo una casa en una buena organización, así esté endeudado hasta aquí, no pueda pagar, deba por aquí, por allá, tengo endeudado, tengo unas demandas, pero es lo que se llama aparentar. Mitos acerca del dinero, tampoco el dinero es una cosa mala, como dice el dicho, el dinero no da la felicidad, pero ayuda un poco. Entonces, el dinero, dice que el dinero no es lo más importante. Sí, tiene razón, no es lo más importante, pero ayuda, porque estamos en una sociedad monetarista, en una sociedad moderna. El problema no es tener mucho más dinero, el problema es cómo ganárselo, cómo acceder a ese dinero. De nada me sirve acceder a miles y millones de dinero cuando son dineros mal habidos y afecto a muchas personas que ese dinero mal habido. Las deudas son malas, las deudas no hay deuda buena ni deuda mala, sino deuda mal administrada. Si yo me voy a endeudar para invertir, está bien. Si yo me voy a endeudar para ir al casino, para ir por todo el mundo, estoy poniendo en riesgo el futuro de mi familia y de mis hijos. Las sociedades antiguas eran así, se preocupaban mucho por el bienestar de los hijos. Hasta hace poco, bueno, yo tengo apenas 47 años y mi papá tenía testamento.
Estamos hablando, no estoy hablando de hace 200 años, estoy hablando de un señor que es de la mitad del siglo pasado, de 1940, 1950. Y mi papá tiene un testamento porque le preocupaba que todo el fruto de él, a dónde iba a parar y cómo iba a parar. Y así es, digamos, las sociedades europeas eran así y siguen siendo así algunas sociedades, donde ellos se preocupan por eso y hacen testamentos, se preocupan en qué es lo que le vas a dejar a tus hijos, porque tus hijos, para ellos, los hijos son lo más importante, es la continuación de una dinastía, es una continuación de unos valores que deben permanecer a lo largo del tiempo dentro de una sociedad. El secreto está en el trabajo duro. Esto hay que saberlo interpretar, porque el trabajo duro no es echar pico y pala todo el día, estar en un edificio en el piso 40 construyendo. No, el trabajo duro es, el significado que tiene este es el trabajo. Yo lo coloqué como se dice, como es en el argot popular, como se llama. Pero cuando se dice que el secreto está en el trabajo duro, el secreto está en el trabajo decente, en trabajar, en obtener dinero de la mejor manera, fruto del esfuerzo de cada quien. Eso es lo que trata de decir que el secreto está en el trabajo duro. Muchos lo confunden de que, bueno, que hay que trabajar mucho, que hay que trabajar como las sociedades asiáticas, que hay que trabajar 16 horas al día y solamente dormir 6 horas y volver a trabajar. No, estamos hablando de que el trabajo duro es el trabajo decente, el trabajo, obtener los recursos a través del trabajo decente, de andar trabajando con valores. Yo utilizo mucho la palabra valores en ese sentido porque esa es la base de la sociedad moderna. Y otro mito es, bueno, que se carece de conocimiento financiero. No es lo mío. Digo, no, yo he visto y veo todavía personas que no saben nada de economía y saben mejor de economía que yo, que tengo hasta posgrado. ¿Por qué? Porque la experiencia vale, la interacción humana, lo que yo llamo interacción humana, hay unos escritos por ahí que lo llaman interacción humana. Interacción humana es lo que lo llaman experiencia. O sea, usted aprende de su padre, que es un gran conocedor de los negocios, del trading financiero, de comprar y vender propiedad y sacar provecho. Usted está aprendiendo a través del conocimiento. Y eso es de la experiencia con él. Igualmente, como vemos como el carpintero, el herrero, el mecánico aprende de su padre. Esa es una transferencia de conocimiento. Igualmente, el conocimiento financiero no necesariamente tiene que ser, bueno, usted sabe que tiene que ahorrar, que si usted invierte va a obtener un reintegro futuro de ese dinero que usted está colocando allí. Si usted presta dinero, usted está esperando que si lo presta el primero de cada mes, al último de cada mes va a obtener el mismo dinero más un dinero adicional, que es lo que se llama interés. Está bien, bueno, es una inversión, está bien. Entonces, no necesita ser un experto, una lumbrera en economía, en administración para saber esto. Entonces, podemos administrarnos nosotros como familia, no importa, sea médico, sea de cualquier tipo y sin tener conocimiento, si han estudiado economía, pero se puede manejar bien esto, se puede aprender. Dinero y familia. ¿Qué principios tenemos nosotros entre dinero y familia? La creatividad, hay que ser creativo para saber administrar el dinero, para ver dónde invertir, para saber qué hacer con el dinero. Hay que educarse de manera permanente. En estos 2 años, te lo digo con mucha sinceridad, en estos 2 años he aprendido de todo porque hemos estado más en una casa a distancia, hemos estado prácticamente apartados de todo el mundo. Afortunadamente la tecnología nos ha unido, como lo que estamos disfrutando actualmente. ¿Okay? No necesito estar donde están ustedes para que le llegue esta información. Y en estos 2 años he hecho cursos de todo, gratis y pagos también. ¿Okay? Mientras sea gratis, mejor para mí.
porque es ahí es donde lo aprovecho más. Entonces, me he preparado en hacer programación, incluso he estado haciendo hasta programas para clínica, es un pasatiempo, pero con la idea de aprender. ¿Okay? Hacer trading, he visto cursos de trading, he visto cursos de cocina, he aprendido a hacer con mi hijo cinnamon, he aprendido a hacer torta, he aprendido a hacer golfeados, unas cosas deliciosas que venden aquí en Venezuela, que nos trajeron de Europa, la migración. Y bueno, he aprendido de todo, he aprendido hasta mecánica, imagínense, me he puesto yo, como hemos tenido tanto tiempo, me he puesto yo a ver la parte eléctrica del carro, el motor, la cuestión, y he aprendido todo eso. Y además que tenemos herramientas como YouTube, que te busca lo que quiera aprender y ahí en videos le pasan de todo para aprender. Hay que invertir en el largo plazo. Hay que ser siempre largoplacista, es decir, ver allá. Vivir muy bien el presente, pero también hay que dedicarle algo al futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el futuro muchas veces es incierto por naturaleza y uno nunca sabe lo que va a suceder en el futuro. Y mientras uno esté mejor preparado para el futuro, menos debacles o consecuencias va a tener cualquier evento fortuito que ocurra en el futuro. Hay que evitar decisiones bajo emociones adversas. Vamos a dejar esto aquí. Más adelante vamos a desmenuzar esta cuestión de las emociones y de las decisiones bajo las emociones. Seguimos viendo a ver cuáles podemos llenar estos principios de dinero y la familia. Hay que utilizar la inteligencia en el crédito. Tenemos facilidad del crédito, muy bien, pero vamos a utilizarlo lo más racionalmente posible. Seguir invirtiendo en el largo plazo y diversificar tus ingresos. ¿Sí? Diversificar los ingresos, estoy hablando de economías donde lamentablemente puede ocurrir alguien se puede quedar desempleado, pero si usted sabe alguna cosa, usted se puede defender. Yo me puedo quedar desempleado, pero yo sé hacer cachitos y sé hacer cuestiones y comida y puedo vender. Entonces me he diversificado. Hay que aprender otras cosas, no quedarse en que yo soy médico y no puedo aprender más nada. Todavía a estas alturas vemos personas profesionales que no saben cocinar, que no saben ni cómo conectar un wifi en su casa, una cosa que prácticamente tiene que convertirse en un conocimiento que esté ya globalizado en cualquier hogar. Tienes que detallar tus gastos y sobre todo establecer las prioridades. Tenemos gastos de corto o largo plazo, gastos prioritarios, no prioritarios. Generalmente, dice la norma, no necesariamente es así, nosotros tenemos que de nuestros ingresos ahorrar un 10%. Esa es la norma que nos dicen los manuales. Pero mientras más ahorres, mejor. ¿Sí? Un 30% se debe dedicar a recreación, porque eso es salud mental, salud de la familia. Recreación significa salir a parque, salir al cine, ir a la playa, todo lo que signifique esparcimiento de la mente. El otro 60%, eso se distribuye en los gastos, de los cuales un 30-35% tiene que ser alimento y el otro tiene que ser, bueno, mantenimiento de vehículos. Eso es lo que dice la norma, pero no es una norma, pero no necesariamente tiene que ser así. Mientras si usted puede gastar menos, mejor todavía, porque le va a quedar más para ahorrar. Y ahorrar significa es ver hacia el futuro. Y la cima de este principio es no gaste, esto es una norma que sí es norma obligatoria. No gaste más de lo que ganas, porque eso significa una sola cosa, endeudarse, pedir prestado. No gaste más de lo que gane, no gaste más de lo que ingresa. No es solamente aplicado a la familia, a nosotros es aplicado a la empresa. Una empresa que está gastando más de lo que le ingresa termina en la quiebra. Ahora, ¿por qué es importante saber manejar el dinero en el entorno familiar? Primero, en algún momento hemos experimentado crisis.
Yo lo llamo crisis, porque es el término que utilizamos en el económico, pero vamos a llamarlo como inconveniente, eh, eh, efectos adversos pasajeros. Queda mucho mejor. Siempre hemos experimentado eso, no solamente crisis monetaria, también crisis en la familia, crisis, esto que estamos viviendo en la pandemia es una crisis. Y como toda crisis hay perdedores y ganadores. Grandes ganadores, la tecnología. Grandes ganadores, la farmacéutica. Grandes ganadores, los servicios médicos. Grandes perdedores, ¿sí? Los que se quedaron en el pasado, los que no evolucionaron, los que no previeron este tipo de cosas. Ya con la pandemia, cómo ha proliferado lo que es el delivery. Nosotros aquí en Venezuela teníamos nada más una empresa de delivery de comida y ahora tenemos 5, 6, 7. Competencia entre ellos. Cómo ha proliferado las aplicaciones y las aplicaciones para recibir educación a distancia, Zoom, Google Meet, y aquellos que no estaban preparados para eso tuvieron una gran demanda que colapsaron y tuvieron que adaptarse a esos nuevos cambios. Segundo, ausencia de plan de ingresos y gastos. Es decir, cuando usted carece de plan de ingresos y gastos, necesita saber de dinero, saber qué hacer con el dinero, cómo hacer con el dinero, dónde se puede invertir, cómo podemos hacer para que lo que nos ingrese le saquemos el máximo provecho. Uso eficiente de los recursos monetarios, es decir, parecido a lo que estamos lo que dije anteriormente, pero esta vez más enfocado a lo que es a la inversión, es decir, a largo plazo, tener recursos para nuestra vejez, para nuestros hijos, la educación de nuestros hijos. En Estados Unidos, en muchos hogares, ellos tienen fideicomisos para la educación universitaria de los hijos. Tienen buenísimos planes de jubilación, planes de pensiones. Justamente, ¿por qué? Porque ellos ven mucho hacia el futuro. Y eso es lo que debemos nosotros también hacer como familia, ver hacia el futuro, tener previsión para el futuro, para cuando nosotros estemos en una edad de no poder trabajar más, para nuestros hijos, y para no solamente eso, sino también para disfrutar de nuestra vejez, que es lo más importante. Y utilización del endeudamiento. Es decir, yo me puedo endeudar, como yo les dije anterior, 2 láminas anteriores. Endeudarse no es ni bueno ni malo. Lo que es malo es no saber hacer con él. Nos podemos endeudar. La mayoría de los bancos, empresas en el mundo se endeudan. ¿Qué hacen con ese dinero? Ahí es donde está el verdadero asunto de cómo tener el conocimiento necesario para aprovechar esos recursos que tenemos disponibles. Y para eso están los bancos, los prestamistas. ¿Y para qué nosotros necesitamos conocer todo esto? Para tener decisión financiera. ¿Qué voy a hacer con el dinero? Compro una casa, compro enseres, un vehículo que me hace falta para movilizarme a mí, a mi familia. Un vehículo, a pesar de que un vehículo es un gasto para la familia, en el largo plazo sigue siendo una inversión, porque lo que tú vas a gastar en transporte entre el núcleo familiar lo vas a ahorrar justamente teniendo un vehículo que te permita disminuir ese gasto de transporte. En el largo plazo, en el corto plazo es un gasto seguro, pero en el largo plazo es un ahorro a toda familia tener el vehículo. Bueno, y tener las comodidades que nosotros tenemos: televisores, camas, cocina, nevera, sofá, internet. Y cómo nosotros vemos aquí lo que nos ingresa y los gastos y qué tiene que ver con nosotros, con el estilo de vida. Bueno, los ingresos es la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de levantar una familia saludable. Y el estilo de vida nos los dan los gastos. ¿Qué estilo de vida quieres? De lujos, vas a gastar mucho. Te va a quedar poco para el futuro. Lo que nosotros llamamos superávit, el ahorro. Si tienes un estilo de vida moderado,
Entonces te va a quedar mucho más para el futuro. Vas a poder ahorrar e invertir y tener asegurado un futuro mucho más placentero. Entonces, la idea está es en los gastos. Por eso lo coloqué en rojo para que vean que el gasto es el que nos va a decir cuál es el estilo de vida que nosotros queremos. Y ese 10% que nos dicen las normas, los libros, que tiene que ir al ahorro, ¿qué debo hacer yo con ese dinero? Bueno, primero, aprovechar la tasa de ahorro. Si los bancos pagan una buena tasa de ahorro, aprovechan, porque se va a multiplicar. Con ese ahorro tienes que ganarle una carrera a la inflación. Es decir, si hay inflación elevada en muchos de nuestros países, lo que tenemos que hacer es tratar de multiplicar ese ahorro por encima de esa tasa de inflación. ¿Para qué? Para que el dinero se multiplique. Si esa tasa de ahorro está por debajo de la inflación, estás perdiendo. ¿Okay? Para que el dinero se multiplique, y también hay que tener hábitos de ahorro. Fíjense, ¿por qué digo hábitos de ahorro? Porque no sé cómo es en otros países, pero aquí en Venezuela nosotros tenemos una ley que lo que tú ganas, el 10% tiene el 7%, disculpe, 7%, en algunas empresas muy buenas, empresas multinacionales, puede ser hasta de 12%. Del 7 al 12% es obligatorio que lo ahorres en un fondo de ahorro. ¿Mm? ¿Para qué? Para los imprevistos tú como empleado. Actualmente por la hiperinflación que vivimos, eso se lo come la inflación. Pero hace 20, 25 años, con ese ahorro que tenían los trabajadores en ciertos organismos estatales, en ciertas empresas, llegaba un momento en 4 años que con eso te comprabas un carro, dabas la inicial para un carro. Y conocí personas que dieron la inicial para comprarse un apartamento en la playa. Imagínense cómo era el ahorro, cómo contribuía ese 10% de ahorro a la felicidad y la salud de una familia. Y tenemos esto, una comparativa, lo vamos a ver rápido para no extenderme tanto. El objetivo que tiene el ahorro y la inversión. ¿Cuál es el objetivo del ahorro? Bueno, emergencia y imprevisto. Es decir, de corto plazo. Bueno, tengo un imprevisto, tengo un ahorro, lo puedo sacar, lo tengo allí debajo del colchón, como dice coloquialmente, y bueno, tengo una imprevista, me chocaron el carro y bueno, no tenía seguro, por si acaso, y bueno, con eso logré reparar mi vehículo. ¿Ok? Y cuando es una inversión, es porque estoy buscando rentabilidad de muy largo plazo. ¿Cuál es la ventaja del ahorro? Dinero líquido y seguro, es decir, que llama cash, líquido y seguro, tenerlo a la mano. Mientras que la inversión lo que nos está tratando es de que nosotros seamos solventes en el futuro. ¿Cuál es el problema? Porque todo tiene ventaja y desventaja. ¿Cuál es el problema con el ahorro? Que tiene una rentabilidad menor. ¿Y cuál es el problema que tiene la inversión? Es que tiene un riesgo mayor. Pero al tener un riesgo mayor, tienes mayor rentabilidad. Entonces, ahí es un trade-off, como lo llaman. Ahí es una balanza que ustedes tienen que tratar de equilibrar. Y la deuda, no toda deuda es buena, no toda deuda es mala. Eso depende de cómo manejan la deuda. Lo que sí tienes que estar claro es que tienes que cargar con esa deuda, con los intereses y con el capital. Pero no solamente quien debe en el núcleo familiar es el que carga con esa deuda. Esa deuda también la carga todo el núcleo de la familia, todo el núcleo familiar, toda la familia. ¿Por qué? Porque la deuda, si te afecta a ti, afecta a los que están alrededor tuyo. Y hay que recordar, tu hábito y la desinformación son los que te meten en problemas de deuda, no las tarjetas, ni no los créditos. ¿Ok? Si no tienes un hábito de inversión, de ahorro, si no tienes información, te vas a meter en problemas. Y vamos a ver, para ir terminando, el dinero en la familia en tiempos adversos, en tiempos de crisis. Hay crisis, sí, pero hay que recordar una cosa. Las mejores empresas del mundo han surgido después de experiencias adversas.
La mayoría de las empresas en el mundo, por no decir casi todas o todas, han tenido experiencias adversas, pero han salido a flote. Hasta las empresas más exitosas del mundo. Vean, les recomiendo mucho la película de la historia de Steve Jobs, la que es que era el esposo de Demi Moore, no me acuerdo quién era, no recuerdo el nombre de él, pero bueno, me llega a mi mente por allí, se lo digo. Donde todo lo que tuvo que pasar Steve Jobs, lo que pasaron él y los que estaban alrededor, Bosnia, los otros que conformaban el equipo inicialmente, no tenían, empezaron en un garaje y miren dónde está Apple, una de las empresas más exitosas del mundo. Netflix tuvo sus negativas. Netflix le propuso un negocio a Blockbuster y Blockbuster le dijo que eso no servía, que iba a fracasar. Donde está Netflix. Entonces, todos tenemos, pero lo importante no es los tropiezos, lo importante es cómo nos paramos nosotros. Si nos paramos en buen pie, si nos paramos con energía, si nos paramos con fe, con dinamismo, vamos a salir adelante. Que los tropiezos no deje que los tropiezos haga que te quedes en el suelo. Tienes que levantarte con mucha dignidad y con mucha gallardía. Ahí está la clave para salir de la crisis. En la crisis hay grandes perdedores y hay grandes ganadores. Lo tenemos en la pandemia. Hay grandes ganadores y grandes perdedores. Ya lo he mencionado. Y eso es una verdad absoluta. Y en las crisis unos lloran y otros venden pañuelos a los que lloran. Siempre hay alguien que se va a aprovechar y siempre hay alguien que va a saber aprovechar esa situación. Ahora, ¿qué pasa en la familia? ¿Hay conflictos? Sí, hay conflictos. Pero en la familia puede haber conflictos, ojo, que se retroalimentan. Problemas en el núcleo familiar y también problemas económicos. Estos dos problemas muchas veces pueden ser aislados, pero también pueden retroalimentarse porque es una relación bidireccional. ¿Qué tipo de problemas en la familia podemos tener? Divorcio, migración total o parcial. Ojo, hay que ver también esto. Estamos en un mundo globalizado. Creemos que la migración se da por problemas de guerras en un país, por dictadura, por el golpe de Estado, etcétera. No, por problemas económicos, no. Actualmente en un mundo globalizado tenemos migración que no es forzada, es una migración que simplemente trabajamos en una empresa multinacional y esa empresa multinacional tiene una sucursal en Argentina y en Argentina hay una oportunidad de un gerente, de un administrador, de alguien, de un ingeniero y te ofrecen el trabajo y tienes que ir. Y ahí también eso genera un poco de conflicto porque primero me voy solo, dejo a mi familia. Y si me voy con mi familia. Si los niños están muy pequeños, el proceso de adaptación, si están muy grandes, es una sociedad distinta a lo que ellos crecieron. ¿Y ahí con quién? Ojo, y la migración no significa que es irme para allá y porque todo el mundo cree que migración es ir para allá. No, migración hay que lidiar con a veces hasta un idioma distinto al uno, a un idioma nativo. El clima, nosotros que somos caribeños, tenemos una temperatura promedio anual que ronda entre los 26 hasta los 32 y es todo el año. Pero si se va para el polo, Argentina, Chile o te vas para Canadá, estamos hablando que el verano lo mayor que llega son 18, 17 grados. Entonces hay que lidiar con el clima. Con la sociedad, las sociedades son distintas, la manera de hablar, o sea, cosas distintas. Yo a veces no entiendo a un argentino, un chileno, porque tienen su manera de hablar distinta y hablan español, pero hablan distinto, tienen unos modismos distintos al nuestro, con la comida también. Entonces, es un cambio muy drástico y eso trae conflicto. No todo el mundo está preparado para eso, para migrar y hay que lidiar con muchos factores que no es solamente el factor económico, no es solamente un solo factor, que si la familia no, o sea, es lidiar con todos
todos esos factores que te afectan a ti y a tu familia también. Afortunadamente, creo que la migración ha sido un poco como apaciguada por todas estas herramientas que nosotros tenemos. Pero imagínense hace 30 años, o sea, para hablar tú con tu familia, si estabas trabajando en México, tenías que llamar, levantar el teléfono y costoso además, que era costoso, ¿no? Ahora no, ahora tienes herramientas gratis, que es el WhatsApp, el Zoom, y puedes llamar y verle la cara a tus hijos tranquilamente, estés en donde estés. Entonces, ayuda un poco la tecnología a apaciguar esas cosas y la migración se da un poquito mucho más fácil. Pero todavía hay afectaciones que afectan, factores que afectan a la familia y que eso hay que tomar en cuenta. Bueno, muerte de un familiar, enfermedad. O sea, no todos tenemos la capacidad de lidiar con una enfermedad en el núcleo familiar, cáncer, alcoholismo, son cosas muy, muy complicadas. Afortunadamente hay muchas organizaciones que ayudan a eso, ONG, y estamos, bueno, apoyados en todos los campos y todos los sentidos en eso, pero muchos no tienen esa capacidad de soportar ciertas cosas. La muerte de un familiar, muchas personas no se reponen y pasan años y todavía tienen ese sentimiento y esas afectaciones que afectan finalmente al núcleo familiar. Y tenemos problemas económicos, pero derivados de qué? Desempleo, caída de ingresos. Es decir, puedes estar empleado, pero no ganas lo suficiente. O pues ganas y llega un momento que la empresa no está muy bien y te dice, mira, tenemos que disminuir el sueldo de todo el personal un 20%. Y eso significa, acuérdense que uno se adapta ¿se acuerdan la lámina anterior que era lo rojo, que eran los gastos? Ese es un estilo de vida. Cuando tú ves disminuidos tus ingresos, tu estilo de vida también tiene que disminuir. Y eso muchas veces para personas son un golpe fuerte. Si estás acostumbrado a tener un gasto constante, regulado en ciertas cosas, tienes que bajar. A muchos de nosotros nos tocó en la pandemia justamente bajar ese estilo de vida que teníamos porque los ingresos bajaron, porque muchas empresas estaban cerradas, no se vendían, lo que trabajaban por cuenta propia, no había el mismo dinamismo económico que teníamos 2 años antes, y eso obviamente afectó a todo el mundo, a muchas, a muchas familias y a muchas sociedades, muchos países. Y das deudas también. Estamos hablando de deudas que pueden afectar también, puedes tener problemas económicos porque tú te endeudas, pero si tienes una mala decisión de qué hiciste con ese dinero, tienes que cargar con esa deuda y tienes que cargar, ese es un problema económico que no solamente lo cargas tú, sino también toda tu familia. Ok, ¿hay tiempos adversos en la familia? Ángel, Sí, sí, cómo no. tenemos dos preguntas por aquí. No sé si desea que la haga ahora o que la haga al final. Sí, bueno, podemos responderla para hacer un break. Ok, entonces Janet también está ahí. La pueden responder ambos o cada quien puede comentar como ustedes consideren.